El viejo Jeep UAZ avanzaba por las curvas de la carretera de montaña, levantando tras de sí una cortina de polvo rojizo. A través de la ventana desfilaba un paisaje impresionante, laderas cubiertas por un manto dorado de hojas otoñales, picos que se perdían en la neblina azul del cielo. Vera Matveevna observó esa grandeza con el corazón cargado de emoción, a pesar de los muchos años de expediciones que ya había vivido. Parece que va a llover pronto, comentó rompiendo el prolongado silencio que reinaba en el vehículo. Mira cómo las nubes se acumulan sobre la cordillera. Mikhail lanzó una rápida mirada en la dirección que le indicaba su esposa y asintió en silencio, con sus manos grandes y callosas firmemente sobre el volante agrietado. En los últimos tiempos, los diálogos entre ellos se habían vuelto cada vez más raros, como si el tiempo y las circunstancias hubieran levantado poco a poco un muro invisible. Cada ladrillo de ese obstáculo estaba hecho de palabras no dichas, decepciones acumuladas o el cansancio de décadas de convivencia. ¿Recuerdas cuando llegamos por primera vez a estas montañas?, intentó Vera, en un nuevo intento por reencontrarse con él. En ese momento dijiste que nunca habías visto algo tan hermoso. Las profundas arrugas alrededor de los ojos de Mikhail se suavizaron por un instante, como si esas palabras hubieran tocado un recuerdo almacenado en lo más profundo de su alma. Lo recuerdo, respondió sorprendentemente tierno. Me llamaste escalador de Little Rock. Una sonrisa iluminó el rostro de Vera y de repente, como en un instante, volvió a ver a los dos jóvenes, llenos de sueños y proyectos, en el año 1983. Un proyecto del Komsomol en las estribaciones de las montañas Sayan. El sol caía en su punto máximo y el aire brillaba sobre las tiendas de lona del destacamento estudiantil. Vera, una frágil estudiante de geología de segundo año, luchaba por sostener el teodolito sobre su estrecho hombro. De repente, un par de brazos fuertes aliviaron el peso del equipo. Déjame ayudarte, dijo sonriendo un joven de cabello decolorado por el sol. Era Mikhail, un estudiante politécnico de tercer año. Por las noches, alrededor de la fogata, tocaba la guitarra y cantaba sobre las montañas, sobre los ideales, sobre un futuro en el que se construyerían ciudades enteras. A la luz de las llamas, Micha le parecía a Vera la encarnación misma del romanticismo, fuerte, decidido, con ojos ardientes y una fe inquebrantable en el gran destino de su generación. Un año después, se casaron. 2 años después nació Katia, un pequeño milagro con los ojos grises de su padre y la barbilla testaruda de su madre. Sabes, la voz áspera de Mikhail interrumpió el flujo de recuerdos, a veces me pregunto cómo habrían sido nuestras vidas si hubiéramos elegido otro camino en aquel entonces. No especificó qué camino sería ese, pero Vera lo entendió perfectamente. Katia, su única hija, ahora solo visitaba en fechas conmemorativas desde el lejano Canadá. La diferencia horaria y la distancia fueron solo 2 obstáculos más entre la hija adulta y sus padres, que nunca se atrevieron a seguirla al extranjero. En 1993, el instituto donde trabajaba Vera fue saqueado y los últimos empleados fueron despedidos. Sostuvo el cuaderno en sus manos con incredulidad. 30 años de investigación de su padre y 10 años de sus propias contribuciones se habían reducido a nada en cuestión de horas. En casa, una hija de 6 años y un marido recientemente desempleado, después del cierre de la fábrica donde trabajaba. Tengo una idea, anunció Mikhail, extendiendo los planos sobre la estrecha mesa de la cocina. El país necesita materiales de construcción. La gente siempre construirá, ¿sabes? Hablé con algunos chicos de la fábrica. Pidamos un préstamo y abramos una tienda. Vera sacó en silencio los pendientes de Alejandrita de su abuela y el anillo de bodas de su madre de un joyero. Vender. Será nuestra entrada inicial. Mikhail se levantó de un salto, la abrazó con fuerza y la hizo girar por la pequeña cocina del estudio. Cambiemos las cosas, Verotechka. Seguiremos viviendo como personas. Luego vino el default de 1998 cuando, por milagro, lograron mantener el negocio a flote. Luego llegaron los años 2000, de relativa estabilidad, cuando Mikhail amplió la cadena a 5 tiendas, y la crisis de 2008, que le obligó a cerrar temporalmente sus puertas. Fue entonces cuando Vera volvió a apoyarlo y volvió a la geología, primero en una pequeña empresa privada y luego en un instituto académico. Las becas de investigación y las expediciones se convirtieron en su refugio seguro y en una importante fuente de ingresos para el presupuesto familiar. Micha, ¿recuerdas que te hablé del depósito de escandio?, preguntó Vera, volviendo al motivo del viaje. Esos minerales que identifiqué aquí en el año 2016,
pero que no me permitieron continuar mis estudios en ese momento. Vagamente respondió Mikhail, tensándose extrañamente. Es una especie de metal raro, ¿no? No se trata de un metal cualquiera, explicó Vera con renovado entusiasmo. Es un elemento esencial para los láseres modernos, las aleaciones aeronáuticas de última generación y las tecnologías médicas innovadoras. ¿Sabías cuánto se extrae este mineral en todo el mundo? Menos de 10 toneladas por año. Y los análisis preliminares indican que las reservas en este depósito podrían alcanzar los cientos de toneladas. De repente Mikhail frenó bruscamente. El jeep se detuvo en una pequeña meseta desde donde se veía un profundo desfiladero. Vera notó el cambio en la mirada de su marido, de distraída pasó a ser penetrante, calculadora. ¿Cuánto podría valer algo así?, preguntó, en un tono inesperadamente pragmático. Vera, absorta en sus explicaciones, no se dio cuenta de la transformación y continuó emocionada, es difícil siquiera imaginarlo. Por ley, el descubridor recibe una recompensa importante y un porcentaje de la futura exploración. Por supuesto, el Estado toma el control del yacimiento, pero mi nombre pasaría a la historia de la geología. Mikhail asintió como si hubiera tomado una decisión interna, y comenzó a sacar las mochilas del baúl. Vera se apresuró, espera, todavía no he mostrado la ubicación exacta en el mapa. Muéstralo en el camino, dijo secamente. Necesitamos llegar antes de que oscurezca. Vera levantó su mochila y sin querer, notó el equipo de su marido. Micha, ¿qué llevaste allí? Tu mochila pesa 3 veces más que la mía. Traje equipo extra, respondió él sin mirarla. Linternas de repuesto, cuerdas, herramientas. Nunca se sabe lo que podría ser necesario. El camino serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo hacia la entrada de la cueva. Vera iba delante consultando la ruta en el GPS con la destreza de un escalador experimentado, a pesar de sus 58 años. Detrás de ella, Mikhail respiraba con dificultad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí?, preguntó, jadeando, entre pausas. Hace 7 años. En ese momento cerraron nuestro laboratorio por falta de fondos. Recién ahora obtuve una subvención para retomar mi investigación. Y todos estos años no dijiste nada. Había un atisbo de desaprobación en su voz. Vera se volvió hacia él. Lo he dicho varias veces. Incluso bromeaste diciendo que tenía piedras por cerebro. Si tan solo me escucharas de vez en cuando, pensó sin decirlo en voz alta. Mikhail caminaba con la cabeza gacha, absorto en sus propios pensamientos. Su negocio estaba al borde del colapso. La última tienda se mantuvo solo gracias a promesas e intentos desesperados de posponer los pagos del préstamo. El día anterior Korneev, ahora ex socio y principal acreedor, había enviado un mensaje claro: en una semana, o el dinero está en mi cuenta, o recurriré a personas que saben cómo cobrar las deudas de la manera correcta. Mikhail no le había dicho a nadie que había hipotecado su apartamento y el de Vera 2 veces. En el segundo, falsificar su firma a través de antiguos contactos en el registro civil. Si Korneev cumplía su amenaza, perderían no solo el negocio, sino también el techo sobre sus cabezas. Y entonces apareció el llamado escandio, un metal más valioso que el oro. Y su Vera, la tonta, se lo había guardado para sí todos esos años. Llegamos. La voz de su esposa lo devolvió a la realidad. La entrada de la cueva se oscureció en la pared rocosa, como un desgarro en el tejido del universo. Vera encendió el faro y tocó con reverencia los relieves de piedra que enmarcaban el pasillo. «Sabes», dijo con una ternura inesperada en su voz, «cuando yo era pequeña, mi padre me llevaba a expediciones». Dijo, «Vera, la piedra es el libro de la tierra. Quien sabe leerlo sabe la verdad». Recuerdo la primera vez que bajamos juntos a una cueva. Tenía miedo de la oscuridad y él me dijo, «La oscuridad es solo la ausencia de luz, pero la luz siempre está con nosotros. Solo enciende la linterna». Mikhail asintió fingiendo atención, pero su mente ya estaba calculando cuánto valdría esa información para sus contactos en el ministerio. Si todo fuera como dijo Vera, no solo saldaría sus deudas, sino que empezaría de cero. Pero para ello Veroska necesitaba desaparecer. La idea, que al principio le había horrorizado, ahora le parecía la única salida lógica. Dentro de la cueva, el tiempo parecía suspendido. Vera siempre había estado hechizada por esa sensación,
como si las profundidades de la montaña guardaran secretos más allá de la comprensión humana. El haz de la linterna iluminaba extrañas formaciones rocosas, cristales que brillaban con humedad. Guió a su marido de forma segura por un pasillo lateral. «Ten cuidado donde pisas, aquí está resbaladizo», advirtió. Minutos después llegaron a una pequeña habitación. Vera dirigió la luz hacia la pared, que brillaba como un mosaico de 1000 caras cristalinas. «Aquí está», anunció, señalando las vetas minerales. «¿Ves esos puntos azulados? Es escandio». Sacó un martillo geológico de su mochila y, con precisión, desprendió algunos fragmentos, colocándolos en contenedores especiales. «Por ley», prosiguió sin notar la mirada tensa de su marido, «el depósito será declarado propiedad del Estado, pero el descubridor recibirá una generosa recompensa. Esto nos permitiría saldar nuestras deudas, empezar de nuevo. Incluso visitar a Kate en Canadá. Sabes que siempre quisiste verla». Mikhail permaneció en silencio, hipnotizado por las manchas azuladas en la roca. Millones. Salvación. Libertad. Y un único obstáculo, Vera, su esposa, la que había estado a su lado durante 30 años, cuyos intereses nunca había tomado en serio, cuyas pasiones siempre había ridiculizado. «Veroska», llamó con forzada dulzura. «Ven a la salida. Quiero mostrarte algo». «¿Qué?». Se giró y el haz de luz recorrió las paredes, iluminando por un instante el rostro deformado de su marido. «Mira ahí, en el techo». «Necesito tu ojo entrenado», mintió, señalando el pasillo que conducía a la entrada. Vera frunció el ceño, pero obedeció. Cuando se acercaron a la sección donde el túnel se ensanchaba antes de la salida, Mikhail la pasó con un movimiento rápido y salió primero. «Misa, ¿qué se suponía que debías mostrar?». Dudó al borde de la cueva, tratando de entender. Fue esta ruptura la que la salvó. Al instante siguiente un violento empujón la arrojó de nuevo a la oscuridad. Su grito se perdió en el estrépito del derrumbe. Sobre la entrada una losa colgaba como un toldo natural, sostenida por una única piedra clave. Vera, como geóloga, había notado ese detalle cuando entró, y ahora vio a Mikhail manejando hábilmente una pala zapadora, socavando la base de ese soporte. «Misa, ¿qué estás haciendo?», gritó. «Me vas a matar». Se dio la vuelta. El rostro era una máscara de indiferencia, como si él no fuera su marido sino un extraño que vestía su piel. «Perdóname, Verochka», murmuró con falsa ternura. «No hay otra salida. Necesito ese dinero». Lo último que vio fue a Mikhail sacando la cuña que sostenía la piedra. El techo se derrumbó con un rugido, enterrándola en la más absoluta oscuridad. «Estas piedras te calentarán, Veroska», su voz resonó entre los escombros. «Siempre amaste tus piedras más que a mí». Pasos alejándose. Silencio. Oscuridad. Vera gritó y se arrojó contra el montículo de rocas, cavando con sus propias manos. Los filos le desgarraron la piel, le rompieron las uñas, pero ella persistió, asfixiada por el polvo y los sollozos. Hasta que la desesperación dio paso a la lucidez. El colapso era demasiado grande para eliminarlo solo. La habían enterrado viva. Se apoyó contra la fría pared y se deslizó hasta el suelo. Las lágrimas fluían, pero su mente ya estaba haciendo un plan. 35 años de geología le han enseñado a no entrar en pánico en situaciones extremas. El aire duraría. Había agua en la mochila. La linterna duraría 12 horas, más la reserva. Tiene que haber una salida. Una grieta, un corredor secundario, una grieta. Simplemente no debías rendirte. Se levantó, se secó la cara con la manga de su chaqueta y, apuntando la luz hacia el fondo de la cueva, dio el primer paso hacia lo desconocido. La oscuridad la envolvió como brazos helados. Su respiración, entrecortada, formaba pequeñas nubes de vapor. El haz de la linterna bailó a través de las paredes, revelando estalactitas húmedas que brillaban como los colmillos de una criatura prehistórica. «Cálmate», se ordenó a sí misma. Sin pánico. Evaluar la situación. Primero, aire. A pesar del colapso, respirar era fácil. Pronto, hubo ventilación en alguna parte. Segundo, agua. Una botella de 1 litro en la mochila. Tercero, la luz. La linterna principal duraría 12 horas, más la de reserva.
Otros 12. Cuarto, la comida. Unos chocolates, una bolsa de nueces, 2 manzanas. Suficiente para 2 días si lo racionas. 2 días para encontrar una salida. O ser encontrado. Se encendió una chispa de esperanza y luego se apagó. ¿Quién la buscaría? Mikhail informaría de un accidente y se aseguraría de que ni siquiera iniciaran una operación de rescate. En el instituto no notarían su ausencia hasta el lunes. Y hoy era viernes. Vera pasó la mano por la rugosa pared. El contacto con la piedra, extrañamente, la calmó. La solidez de la roca, tu único apoyo ahora. Ante sus ojos apareció la imagen de su padre, rostro quemado por el sol, arrugas profundas, ojos castaños siempre brillando de risa, incluso en los momentos difíciles. Recordó su historia favorita, sobre la expedición de 1972 que quedó sepultada por un deslizamiento de tierra. Su padre, atrapado bajo los escombros, no entró en pánico. Marcó el camino para los rescatistas, buscó salidas. Quien no pierde la cabeza sobrevive, reiteró. Y añadió, el pánico es un lujo que un geólogo no puede permitirse. Vera sonrió amargamente. A ver si tu teoría funciona en la práctica, papá. De repente un ruido resonó desde las profundidades del túnel. Demasiado rítmico para ser una ruptura casual. Se quedó paralizada y enfocó la linterna hacia la oscuridad. El corazón se aceleró. Un cómplice de Mikhail. ¿Viniste a terminar el trabajo? En el círculo de luz surgió una silueta. Un hombre alto y delgado que vestía un mono gastado por la tormenta. Una barba de cabra intercalada con pelos blancos, un rostro curtido por el viento, ojos con ese brillo agudo de quien evalúa el peligro en fracciones de segundo. No tengas miedo, dijo el extraño, levantando lentamente las manos, mostrando que no estaba armado. Su voz era baja, ronca, como la de alguien acostumbrado al silencio. No te haré daño. ¿Quién eres? Vera dio un paso atrás, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera servir como arma. El desconocido se presentó con voz firme pero pausada, Ignat Krutoyarov. Ex rescatista del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Ahora, por extraño que parezca, un residente local. Dio un paso adelante pero se detuvo al notar cómo su cuerpo se tensaba. No te acerques. Vera agarró una piedra pesada y la agarró con fuerza con los dedos. ¿De dónde vienes? ¿Fue mi marido quien lo envió? Los ojos de Ignat se iluminaron con genuina sorpresa. ¿Tu marido? Nunca he oído hablar de él. He vivido en este sistema de cuevas durante 5 años. Escuché el sonido del colapso y voces. Vine a ver si necesitaban ayuda. Su mirada franca, su tono tranquilo, todo indicaba que no mentía. Pero Vera, después de las últimas horas, había perdido la capacidad de confiar. Pruébalo, exigió. Ignat suspiró y luego se quitó lentamente una desgastada insignia militar que llevaba colgada del cuello. Krutoyarov Ignat Petrovich. Rescatista de primera clase. Número de identificación 774.692. 32 años de servicio. Se lo tendió. Jubilado por 5 años. Por motivos personales. Vera tomó el metal frío y pasó los dedos por las letras y números grabados. La tensión en sus músculos comenzó a disminuir, poco a poco. Rescatador. ¿Por qué aquí? Ignat estaba sentado en un saliente rocoso y se pasaba la mano por la barba canosa. Las arrugas de su rostro se profundizaron por un instante. Hace 5 años regresaba con mi mujer y mi hija de una estación de montaña. Carretera de montaña, hielo, un camión en la curva opuesta. Tragó fuerte. El coche atravesó la barrera y quedó suspendido sobre el abismo. Logré salir. Intenté tirar de ellos. No hubo tiempo. Se le quebró la voz. Vi el auto caer al barranco. El silencio que siguió lo llenó únicamente el lejano goteo del agua, que marcaba los segundos como un metrónomo. Un salvador que no pudo salvar a los suyos, murmuró Ignat con una sonrisa amarga. Después de eso, ya no pude trabajar con nadie ni ver a nadie. Fui a las montañas. Entonces encontré esta cueva. Sus ojos se perdieron en el vacío. Aquí estoy más cerca del cielo, donde ahora están mi masa y mi Nastenka.
Había algo en la sencillez de aquellas palabras, en la forma en que pronunció los nombres de su esposa y de su hija, que hizo que los últimos vestigios de la desconfianza de Vera se evaporaran. Ante ella había un hombre que cargaba con un dolor tan inmenso que, comparado con él, incluso sus propios problemas parecían menores. Mi nombre es Vera Matveevna, se presentó, relajando su postura. Soy geólogo. Vine con mi marido a estudiar minerales, pero las palabras le sonaron increíbles incluso a ella misma. Él provocó el colapso. Ignacio frunció el ceño. ¿Estás seguro de esto? Lo vi socavar la piedra de soporte. Escuché lo que dijo. Fue intencional. El ex rescatista se levantó y se acercó a los escombros, examinándolos con atención. Tocó unas piedras, escuchó el eco, meneó la cabeza. Hecho profesionalmente. No se puede quitar manualmente, lo que alteró la ventilación natural de la cueva. Señaló el polvo que se asentaba lentamente. Normalmente las corrientes de aire se lo llevarían rápidamente. Vera sintió un escalofrío. De repente la amenaza de asfixia se volvió más real que cualquier otro peligro. ¿Qué hacemos ahora? Ignacio se volvió hacia ella. Tengo una salida. Conozco estas cuevas como la palma de mi mano. Hay un camino que sale a través de un río subterráneo. Es peligroso pero posible. Ella lo observó atentamente. Seguir a un extraño al interior de las cuevas requería una confianza que ya no tenía. Como si leyera su pensamiento, Ignat añadió, tú decides. Si prefieres esperar ayuda, estás en tu derecho. Hizo una pausa. Pero para ser honesto, el aire aquí debería durar un máximo de 3 días. Y sus reservas de agua y alimentos probablemente no durarán tanto. La elección era obvia. Vera asintió. Llévame, Ignat Petrovich. Caminaron durante horas. En los sinuosos pasillos de la cueva, el tiempo perdió su ritmo habitual. Los túneles se estrecharon hasta que se vieron obligados a escurrirse hacia un lado, luego se abrieron en vastos pasillos, donde las estalagmitas se alzaban como centinelas de un reino subterráneo. Ignat se movía con confianza, como si cada curva fuera parte de su memoria. En ciertas curvas Vera notó pequeñas marcas, muescas en la roca, pequeñas piedras dispuestas de manera peculiar. Estos son mis puntos de referencia, explicó al notar su mirada. Durante el primer año tuve miedo de perderme. Ahora conozco cada desvío como un topo, pero mantuve la costumbre de marcar el camino. Se detuvo frente a un pasaje estrecho. Toma, ten cuidado. Manténgase a la izquierda, hay una cornisa con una hendidura. Su preocupación, discreta y profesional, generó una extraña confianza. De repente Vera se dio cuenta de que Ignat pertenecía a ese mundo subterráneo, como guardián de secretos que solo le eran revelados a él después de años de soledad. El túnel se ensanchó y emergieron a una cámara circular. Vera se quedó helada, sorprendida. En el centro de la cueva había algo que solo podía llamarse hogar. Una plataforma de piedra cubierta con una alfombra gastada, estanterías improvisadas llenas de libros, una estufa rudimentaria rodeada de piedras, cacerolas y manojos de hierbas secas. Arriba, en el techo, una estrecha rendija dejaba entrar una luz tenue y aire fresco. Bienvenida a mi modesta morada, dijo Ignat invitándola a pasar con un gesto. Aquí tengo todo lo que necesito. Agua, señaló un recipiente excavado en la roca, de donde corría un hilo constante desde el techo, calor, señaló la estufa, y aire. Vera miró a su alrededor sin ocultar su asombro. ¿Hiciste todo esto solo? ¿Quién más lo haría? Ignat se encogió de hombros. Ikea no cumple aquí, bromeó, y por un momento sus ojos brillaron con algo parecido a una sonrisa. Siéntete libre. Voy a encender el fuego, calentarme, comer algo. Mañana continuamos nuestro viaje. ¿Mañana? Vera se sorprendió. ¿Cómo sabes que ya es de noche? Ignacio sonrió. ¿Ves la grieta? Además de ventilar, me dice la hora. La luz se está volviendo más tenue, pronto anochecerá. Media hora después, estaban sentados alrededor de un pequeño fuego que Ignat había encendido con leña seca. Las llamas crepitantes proyectan sombras danzantes sobre las paredes, creando una atmósfera casi doméstica. Una vez al mes bajo al pueblo, dijo Ignat, removiendo algo en una cacerola.
Cambio hierbas que recolecto en las montañas y queso de cabra por suministros. Los lugareños piensan que soy extraño pero inofensivo. Eso es suficiente para mí. Fue entonces cuando Vera notó, en uno de los estantes, una fotografía enmarcada en sencilla madera. Una joven de suave sonrisa abrazó a una niña de unos 10 años, de cabello oscuro. Ignat siguió su mirada. Mi masa y Nastia, dijo en voz baja. Es lo único que traje de mi antigua vida. Son preciosas, comentó Vera sinceramente. Tu hija tiene tus ojos. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Ignat, pero asintió. Nastenka era como yo, testaruda, valiente. A los 9 años ya escalaba montañas conmigo. Masa siempre tuvo miedo de convertirse en una aventurera como yo. Su voz transmitía una tristeza tan profunda que a Vera le dolía el corazón. Yo también tengo una hija, confesó en voz baja. Katia vive en Canadá desde hace 7 años. Casado con 2 hijos. Solo los he visto en fotos. ¿Por qué no la visitas? Ignat la miró curioso. Vera sonrió amargamente. Mikhail siempre encontraba excusas para no viajar. A veces era negocio, a veces salud, a veces algo más. Y ella, así de simple, nunca tuvo el valor de dejarlo solo y dejarlo atrás. Ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de lo tonto que había sido. 30 años juntos y al final del día ni siquiera sabía con quién había vivido. Después de cenar, Ignat desdobló sobre la mesa de piedra un mapa hecho a mano del sistema de cuevas. Sus dedos trazaron las líneas sinuosas mientras explicaba. Estamos aquí. Para salir, debemos atravesar estos túneles hasta el río subterráneo. Emerge a la superficie abajo, en la base de la montaña. El camino es peligroso, en algunos tramos el agua llega hasta las rodillas. Hay pasajes estrechos. Pero es nuestra única oportunidad. Sin perder tiempo, empezó a ordenar su equipo: cuerdas, linternas de repuesto, bolsas impermeables para sus mochilas. Vera observó sus movimientos, precisos, económicos, que revelan años de experiencia en condiciones extremas. Cada gesto hablaba por sí solo. Descansa, dijo señalando un colchón cubierto con un viejo saco de dormir. Mañana será un día difícil. Ella se acostó envuelta en la manta que él le ofreció, pero el sueño tardó en llegar. En la penumbra de la cueva, escuchando la respiración constante de Ignat junto a las brasas agonizantes, sus pensamientos volvieron a Mikhail. 30 años. El primer encuentro luminoso, la boda, el nacimiento de Katia. Los años difíciles de los 90, cuando se apoyaban mutuamente. Luego la separación paulatina, la frialdad, las palabras no dichas. Cuando el hombre que la amaba se convirtió en alguien capaz de diseñar su muerte a sangre fría. La pregunta martilleó en su mente sin respuesta, hasta que el cansancio finalmente la venció, hundiéndola en un sueño inquieto pero profundo. Su último pensamiento antes de quedarse dormido fue extrañamente reconfortante: en la oscuridad de aquellos dominios subterráneos, al lado de un ermitaño desconsolado, se sintió, por primera vez en años, más segura que al lado de su propio marido. En el mundo subterráneo, el tiempo pierde sus formas habituales. No hay amaneceres ni atardeceres, solo un perpetuo crepúsculo, interrumpido por la luz artificial de los faroles. Llegó la mañana cuando Ignat se levantó en silencio y reavivó las brasas del fuego. Vera abrió los ojos y por un momento olvidó dónde estaba. Pasaron unos segundos hasta que la realidad la golpeó: la cueva, la traición, el peligro. Su corazón se apretó por la ansiedad, pero se obligó a respirar profundamente. Cada inhalación y exhalación fue una pequeña victoria sobre el miedo. ¿Dormiste bien? La voz áspera y seria de Ignat, en cierto modo, la tranquilizó. Sorprendentemente sí, admitió Vera sentándose en la colchoneta. Creo que fue el cansancio. Sacó un paquete de un armario improvisado y se lo entregó. Ponte esto. Durante la noche examiné su ropa. Son demasiado ligeros para lo que nos espera. Dentro del paquete una chaqueta polar gastada y un suéter de lana gruesa, claramente femenino. Vera vaciló, mirando las piezas. ¿De quién son? Masa, respondió brevemente Ignat, como si el nombre le resultara difícil de pronunciar. Lo saqué de su maleta después del accidente. Pensé en tirarlo, pero no pude. Ahora veo que fue bueno no haber hecho eso.
Aceptó la ropa con cuidado, sintiendo una intimidad inesperada en el gesto. Esas piezas que contenían la calidez y el recuerdo de una mujer que nunca había conocido, parecían una reliquia sagrada. Mientras se ponía el suéter, sintió no solo la tela calentando su cuerpo, sino algo más, un calor humano, casi olvidado. Desayunaron en silencio, un trozo de queso de cabra, un puñado de frutos secos, una infusión. Ignat volvió a desplegar el mapa sobre la mesa de piedra, una hoja gruesa, con líneas meticulosas que marcaban caminos, referencias y notas. Son unos 5 kilómetros, explicó, siguiendo con el dedo el sinuoso recorrido. Primero un tramo fácil. Después tendremos que seguir el cauce de un arroyo subterráneo. Señaló una línea estrecha. Aquí tendremos que arrastrarnos. Su dedo se detuvo donde las líneas se bifurcaban. Y entonces llega el río subterráneo. Es la parte más difícil. Sale a la superficie a unos 5 kilómetros de aquí, en la base de la montaña. Vera estudió el mapa con atención, intentando registrar cada curva, cada marca. ¿Quién sabe qué podría pasar en el camino? Es mejor estar preparado para cualquier cosa. Estoy lista, dijo finalmente, levantándose. Vamos. Las 2 primeras horas de caminata transcurrieron sin mayores obstáculos. Los túneles eran lo suficientemente anchos para caminar casi erguidos, con pisos firmes y suavemente inclinados, sin grietas traicioneras. Ignat abrió el camino con paso medido y seguro, como quien conoce cada centímetro del camino. ¿Cómo aprendiste a orientarte tan bien bajo tierra?, preguntó Vera, tratando de seguir su ritmo. El servicio de emergencia nos capacitó para esto, respondió, sin darse la vuelta. Nuestro equipo especializado en rescates en condiciones extremas, montañas, cuevas, cañones. Realizamos varias operaciones en sistemas kársticos. Llevamos 3 días seguidos bajo tierra, sin contacto con la superficie. Hizo una pausa y luego continuó. Lo esencial en las cuevas es mantener la disciplina. Presta atención a las marcas y nunca olvides el camino de regreso. Cada paso adelante es un posible paso atrás. Siempre hay una manera de regresar. La palabra resonó en su mente, retirada. Era precisamente lo que ya no podía hacer, volver a su vida anterior, a la ilusión de felicidad conyugal, a la rutina conocida, al trabajo, al hogar. Todo se había derrumbado. Mi padre trabajaba mucho en cuevas, dijo, ahuyentando sus pensamientos pesados. En Crimea, en el Cáucaso. Lo acompañé algunas veces cuando era adolescente. Me enseñó a escuchar las piedras. Decía que cada cueva tiene su propia voz. Ignat se volvió y ella vio un brillo de comprensión en sus ojos. La piedra realmente habla, si sabemos escuchar. Los ruidos, los clics, el eco es el lenguaje de la cueva. Para nuestros antepasados, estos sonidos eran sagrados. De repente el túnel se hizo más estrecho. Delante una grieta de no más de medio metro de diámetro. Vera sintió una oleada de pánico irracional subir por su pecho. ¿Vamos a tener que pasar por ahí? Su voz tembló. Ignacio asintió. Es la parte más estrecha, solo unos 15 metros. Yo iré primero y tomaré tu mano. Ella tragó con fuerza. Desde pequeña tenía un miedo latente a los espacios reducidos. No lo suficiente como para paralizarla, pero sí lo suficiente como para causarle un malestar agudo. Tengo miedo de quedar atrapada, confesó, avergonzada por su propia debilidad. No lo será, respondió con calma. Paso por aquí habitualmente. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Tómate tu tiempo y respira profundamente. Se arrodilló, luego se tumbó boca abajo y se deslizó por la grieta. Un minuto después, su mano emergió de la oscuridad. Pasar la linterna y la mochila. Vera le entregó los objetos, luego se tumbó sobre la fría superficie de la piedra y comenzó a arrastrarse hacia adelante. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, apretándola cada vez más fuerte. La respiración falló. Puntos brillantes bailaron ante sus ojos. Vera Matveyevna. La voz de Ignat llegó como desde muy lejos. Escúchame. Concéntrate en tu respiración. Inhala contando hasta 4, mantén la posición durante 2 y exhala contando hasta 4. Y repite, soy agua, soy agua. Imagina que no eres una persona,
sino un hilo de agua que siempre encuentra su camino. Ella obedeció. Inhala, exhala. Soy agua. Soy agua. El extraño mantra tuvo su efecto. La tensión empezó a disminuir. Cuando formamos a los socorristas, prosiguió Ignat, apretándole la mano con fuerza, la primera lección es, el pánico mata. Cualquier situación, por desesperada que parezca, tiene una salida, siempre y cuando mantengas la calma. Eso es lo que nos enseñaron en la academia. Vera avanzó centímetro a centímetro, aliento a aliento. Y luego, de repente, la libertad. El túnel está terminado. Salieron a una pequeña cámara subterránea, con un techo lo suficientemente alto como para mantenerse de pie. Estuviste increíble. La voz de Ignat transmitía genuina admiración. No todos los socorristas profesionales pueden afrontarlo tan bien la primera vez. ¿Alguna vez ha tenido casos peores? Preguntó Vera sintiendo cómo su pánico se disipaba. Ignat esbozó una sonrisa triste. Oh sí. Recuerdo 1997. Un grupo de estudiantes de excursión a la cueva Novoafonsk. Se desviaron de la ruta y se perdieron. Y entonces llegó la tormenta, los ríos subterráneos se desbordaron e inundaron los niveles inferiores. 32 niños, 4 maestros, todos arrestados. Cuando nos llamaron, el agua ya les llegaba hasta las rodillas. ¿Y qué hiciste? Preguntó imaginando el caos. Lo que pudimos, se encogió de hombros. Construimos balsas con lo que teníamos, les enseñamos a los niños a respirar con pajitas finas por si necesitaban bucear. Los sacamos uno a uno, de dos en dos, sin parar durante casi 24 horas. Los últimos ya estaban casi sumergidos. Hizo una pausa, su mirada distante. Lo más difícil en estas situaciones no es superar los obstáculos físicos, sino mantener la calma. Todo el mundo hornea, adultos, niños. Por eso un socorrista necesita ser más que un técnico, tiene que ser un psicólogo, un sacerdote, una niñera. Siguieron adelante. El corredor se hizo más ancho, pero el agua empezó a aparecer bajo sus pies. Primero en los tobillos, luego en las rodillas. Frío, agudo. Ralentizaba el movimiento, robaba calor y obligaba a calcular cada paso. Después de horas de caminata, Ignat sugirió un descanso. Se asentaron en un saliente rocoso, una pequeña isla en medio de un creciente arroyo subterráneo. Vera iluminó las paredes con su linterna y se quedó paralizada, asombrada. Del techo colgaban estalactitas de un inusual azul verdoso, como cascadas petrificadas de un mundo desconocido. La luz bailaba alrededor de sus bordes, creando la ilusión de movimiento, de vida. ¡Qué bonito! Susurró, nunca había visto formaciones como esta. Sacó una pequeña lupa de su bolsillo, que siempre llevaba, y examinó una estalactita cercana. Esta cueva debe tener millones de años, dijo con reverencia. Formaciones como estas tardan siglos, milenios. Esto debería ser un santuario, un patrimonio nacional, no un sitio de extracción de minerales. Ignat la miró con interés. Hablas de tu trabajo con tanta pasión. Háblame de él, Oscandio. ¿Por qué su marido arriesgó todo esto? Vera se apartó de su contemplación y suspiró. El escandio es un elemento extraordinario. En la naturaleza es muy raro, casi siempre como impureza en otros minerales. Pero aquí en estas montañas descubrí un depósito único con una concentración altísima. Sus ojos brillaron mientras hablaba, la pasión profesional borró momentáneamente el miedo. Imagínese un material, tomó una piedra con vetas azuladas y la pesó en la palma de su mano, más ligera que una pluma, pero más fuerte que el acero. Un bisturí tan preciso que puede separar células sin dañarlas. O un filtro capaz de purificar el agua incluso de partículas radiactivas. No es ficción, el escandio ya está revolucionando la medicina, la aviación y la energía. Y apenas hemos comenzado a comprender su potencial. Ignat escuchó en silencio, las palabras de Vera dibujaban ante él un futuro en el que la ciencia salvaría vidas. Luego preguntó: ¿cuánta gente sabía de tu descubrimiento? Hasta hace poco éramos solo mis superiores y yo en el instituto. Esperábamos financiación para continuar la investigación, respondió con una sonrisa amarga. Ahora aparentemente Mikhail también lo sabe. ¿Y a quién más le ha vendido esta información?
Reanudaron su marcha. El agua subía cada vez más alto, a veces casi hasta la cintura. El frío les penetraba los huesos, les hacía castañetear los dientes, les contraía los músculos, pero ellos seguían, tercamente, paso a paso, metro a metro. Ya sabes, dijo de repente Ignat, pisando con cuidado las piedras resbaladizas, después de la muerte de Masa y Nastia, pensé que mi vida había terminado. Durante los primeros meses planifiqué el suicidio con la misma precisión que una operación de rescate. Habló con una calma tan natural que sus palabras cobraron aún más fuerza. ¿Qué te detuvo? Preguntó Vera, en voz baja. En parte, fe en Dios, respondió él, sorprendiéndola. Ni siquiera en los días más oscuros ella me abandonó. En parte, la naturaleza. Fui a la montaña, viví en una tienda de campaña, deambulé sin rumbo fijo. Hasta que una mañana, en lo alto de una cima, entendí, el mundo no puede ser tan hermoso por casualidad. Mi vida no fue dada en vano y mi muerte no me devolvería lo que perdí. Hizo una pausa y luego añadió. Y pensé, Masa nunca me perdonaría si me rindiera. Siempre ha creído que la vida es un regalo que no se puede desperdiciar. Ahora entiendo por qué sigo vivo, continuó mirando el agua turbia. Estar aquí hoy, ayudándote. Las palabras tocaron algo profundo en Vera. De repente se dio cuenta de que aquel encuentro no era casual, que en aquel laberinto de piedra y frío estaba sucediendo algo más grande que una simple fuga. Mi hijo Misa nos invitó a vivir con ellos en Canadá, dijo, subiendo otro escalón de piedra. Después del nacimiento de su primer nieto, él se negó a abandonar su carrera, su negocio, sus conexiones, y yo no podía dejarlo solo. Ahora me pregunto si no debería haber ido. Estaría con mi hija, mis nietos. No lo es, mira, corrigió Ignat con calma. Todavía lo es. Hay luz por delante. Solo tenemos que llegar a ella. Caminaron unas horas más hasta que el arroyo se convirtió en un río subterráneo embravecido, desapareciendo en un túnel estrecho y oscuro. El rugido del agua ahogó sus voces, obligándolos a gritar para escucharse unos a otros. Este es nuestro único camino, Ignat señaló la boca negra del túnel. El río desemboca en la superficie a unos 5 km de aquí, al pie de la montaña. Vera miró la turbulenta corriente con aprensión. El agua oscura, al verterse por el estrecho pasaje, formó un remolino que parecía un portal al abismo. ¿Vamos a nadar?, preguntó sintiendo el frío del miedo extenderse por su interior. Ignacio meneó la cabeza. Primero descansamos. Necesitamos prepararnos bien. Esperemos que pase la noche aquí. Señaló una pequeña plataforma sobre el nivel del agua, donde instalaron un campamento improvisado. Con leña que guardaba escondida alrededor de la cueva, Ignat encendió un pequeño fuego. En la montaña siempre hay que estar preparado para las noches heladas, explicó, avivando las llamas. Incluso en verano la temperatura puede descender por debajo de 0 grados. El fuego se encendió, esparciendo reflejos rojos por las paredes húmedas. El calor volvió lentamente a los cuerpos entumecidos. Se sentaron en silencio, extendiendo las manos hacia las llamas, escuchando el murmullo del agua y el crepitar de la leña. Vera Matveevna, dijo Ignat de repente sin mirarla, conocerte hizo algo que no había sentido en años. Como si algo que creía que había estado muerto durante mucho tiempo hubiera despertado. Se quedó en silencio, avergonzado por su propia franqueza. Vera, inesperadamente. Se tocó la mano con dedos anchos, ásperos y llenos de cicatrices. Ya sabes, Ignat Petrovich, dijo con voz ligeramente temblorosa, por primera vez en muchos años sentí que alguien realmente me necesitaba. No como un papel, no como ama de casa o científica, sino como una persona cuya vida tiene valor. Se quedó en silencio por un momento como si sopesara cada palabra antes de continuar. Luego, en voz baja, añadió. Lo que me atormenta es la culpa que siento por Katia. Cuántos años pasé en expediciones, perdiéndome sus momentos importantes. La primera presentación en el colegio, la graduación. Quería ser una buena geóloga, pero no podía ser una buena madre. Ignacio se volvió hacia ella. Sus ojos, reflejando el fuego, brillaron con una intensidad inesperada. No te condenes, dijo con una firmeza que no mereció respuesta. Hiciste lo que había que hacer. Tu hija ha crecido, tiene su propia familia. Esto significa que todo estaba bien.
Antes de irse a dormir, Ignat empezó a prepararlos para el desafío que les esperaba. Mostró cómo guardar las pertenencias en bolsas impermeables y cómo sujetarlas al cuerpo para no perderlas en la furiosa corriente. «Agárrate a mí, pase lo que pase», le ordenó con voz tranquila pero firme. «El agua estará fría, la corriente será fuerte. Puede que haya rápidos submarinos, remolinos, pero si mantenemos la calma todo irá bien». Vera escuchó atentamente, registrando cada palabra, pero la ansiedad creció en su interior. Ignat Petrovich confesó finalmente: «No nado muy bien. La última vez que estuve en una piscina fue hace unos 10 años». Él asintió alentadoramente. «No te preocupes. No dejaré que te hundas, lo prometo». Y ella creyó en él. Aquel extraño encontrado en la oscuridad de la cueva se había convertido en un símbolo de esperanza, la encarnación de esa fuerza que ayuda a las personas a resistir incluso en las situaciones más desesperadas. La mañana llegó sin que se dieran cuenta. Dentro de la cueva, el tiempo solo existía a través de las manecillas del reloj. Recogieron sus pocas pertenencias, las metieron en bolsas impermeables y revisaron el equipo por última vez. Antes de entrar al agua helada, intercambiaron una larga mirada, sin palabras, pero llenas de determinación y apoyo mutuo. Esa mirada valía más que cualquier juramento. ¿Listo?, preguntó Ignacio. Vera asintió, respiró hondo y siguió sus pasos hacia el turbulento caudal del río subterráneo. El frío cortante del agua la golpeó como una espada, provocándole un suspiro convulsivo. La corriente helada ardió como fuego, le robó el aire de los pulmones y por un instante paralizó su voluntad. La traicionera fuerza del agua la arrastró, la hizo girar y la hundió. La primera ola de pánico la invadió. Sus dedos apretaron desesperadamente la cuerda que la unía a Ignat, quien avanzó sano y salvo a través del remolino. El rayo de luz de su lanza parpadeó sobre las paredes de piedra, iluminando las superficies lisas del túnel o las afiladas proyecciones, listas para destrozar cualquier descuido. «Respira, solo respira», se ordenó a sí misma, luchando contra el pánico que subía a su garganta. «Pero ¿cómo puedes respirar cuando el agua te golpea la cara, cuando tu cuerpo es lanzado de un lado a otro como una carga inútil, cuando cada aliento podría ser el último?» Ignacio miró hacia atrás. El rayo de su lanza la cegó por un instante. Estaba gritando algo, pero el rugido del agua ahogó sus palabras. Con un gesto señaló: «Sujeta la cuerda, no la sueltes». Avanzaban lentamente, metro a metro, en la eterna oscuridad y el frío penetrante. El tiempo ha perdido significado. Solo hubo momentos de lucha, de miedo, de esperanza. A veces parecía como si sus fuerzas la abandonaran, como si sus dedos debilitados se abrieran, soltando la cuerda de salvamento. En esos momentos Ignat parecía sentir su debilidad, se detenía para darle un descanso o abrazarla con más fuerza, ayudándola a superar los estiramientos más violentos. En un momento dado, el túnel se estrechó tanto que fue necesario bucear. La gélida oscuridad se cerró sobre su cabeza. Vera instintivamente contuvo la respiración, pero el pánico amenazaba con abrumarla, como una marea que sube para ahogar la razón. Sentía como si sus pulmones fueran a explotar, como si ese maldito túnel nunca fuera a terminar. La idea de que podría morir allí, en la oscuridad y el frío, le dio una determinación desesperada. Un último empujón, y de repente una tenue luz brilló sobre ellos. Ignat la sacó del agua hasta un pequeño saliente rocoso. Estaba empapada, jadeaba, temblaba y tragaba aire como si fuera la primera vez. ¿Pasamos?, preguntó Vera con los dientes castañeteando por el frío. La parte más difícil, confirmó Ignat. Rápidamente desató una de las bolsas impermeables. Quítate la ropa mojada y ponte esta antes de que el frío se apodere de ti. Dentro de la bolsa había ropa seca, calcetines de lana, una camiseta térmica, un suéter. Ignat se dio vuelta, dándole privacidad. Ese gesto delicado, en medio de aquel caos, conmovió profundamente a Vera. Cuando terminó, ella le tocó el hombro. «Ahora te toca a ti. Me daré la vuelta». Él asintió agradecido con una sonrisa cansada. Después de que ambos se cambiaron, Ignat sacó un termo de su mochila. «El té aún está caliente». Lo mantuve cerca del cuerpo, explicó entregándole el recipiente, «Bebe poco a poco». El líquido cálido se extendió por todo su cuerpo, devolviéndole una chispa de energía.
Vera sintió una extraña emoción, una mezcla de euforia por haber superado el peligro mortal y una inesperada ternura por aquel hombre rústico, que con tanto esmero la protegía. ¿Oyes?, preguntó Ignat de repente, tensando su cuerpo mientras se asomaba a la oscuridad del túnel. Ella escuchó. Además del sonido del agua, les llegó un sonido diferente, ligero, intermitente. Viento, murmuró Vera. Y los pájaros, confirmó Ignat con un brillo en los ojos. Estamos cerca de la salida. Cerró su mano alrededor de la de ella, como transmitiéndole fuerza. Un poco más, Vera Matveevna. Un poco más y serás libre. Los últimos 300 metros los recorrimos en un estado de agotamiento casi hipnótico. El cansancio pesaba sobre cada músculo, pero delante, como un faro, la luz se hacía cada vez más intensa, primero un tímido resplandor, luego un destello cegador. Finalmente el túnel terminó. Ante ellos, una salida estrecha, cubierta de arbustos, se abría al mundo exterior. Ignat salió el primero y le tendió la mano para ayudarla a salir. El mundo se derrumbó sobre Vera en una cascada de colores y sonidos. Después de días en la oscuridad subterránea, la luz del día era insoportablemente brillante, casi dolorosa, como plata líquida vertiéndose en sus ojos. Ella parpadeó, se tambaleó y se agarró al hombro de Ignat. Poco a poco sus párpados se fueron acostumbrando. Primero manchas de color borrosas, luego los contornos de los árboles, las rocas, el cielo. Los sonidos, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, el murmullo de un arroyo lejano, sonaron como una sinfonía ensordecedora después del silencio sordo de las cuevas. Pero lo más embriagador era el aire, puro, embriagador, impregnado de los aromas del bosque en otoño, de la tierra húmeda, de los pinos. Vera permaneció inmóvil con los ojos bien abiertos, absorbiendo ese mundo con cada célula, cada respiración, como si nunca fuera a estar satisfecha. La vida, tan frágil, tan increíble, latía a su alrededor, cantaba, brillaba. Nunca imaginé que un simple día soleado pudiera ser tan milagroso, susurró, inclinando la cabeza hacia atrás, como si quisiera beber la luz del cielo. Ignat la miró en silencio, exhausto pero victorioso. Su rostro, marcado por el cansancio y el miedo, se iluminó de repente con una alegría radiante, como si solo entonces comprendiera el regalo de estar viva, de no haber sido tragada por la oscuridad. Estaban en un saliente rocoso. Abajo en el valle se veían los tejados de un pequeño pueblo rodeado de bosques de color amarillo otoñal. Es Gorny, explicó Ignat, señalando las casas. Estamos a unos 15 kilómetros del lugar donde se produjo el derrumbe. Vera miró a su alrededor, tratando de orientarse. ¿Cómo bajamos? ¿Hay algún rastro? Lo hay, confirmó asintiendo. Yo lo uso. El sendero que bajaba hacia el pueblo era empinado en algunos tramos y requería cuidado en cada paso. Ignat, que lo visitaba periódicamente para abastecerse, se movía con la confianza de quien conoce cada piedra, cada curva del camino. El camino serpenteaba entre rocas escarpadas, bordeando matorrales de rosas silvestres de montaña, cuyos frutos rojos, fríos como gotas de sangre, colgaban de las ramas verdes. Él abrió el camino, lanzando miradas rápidas detrás de él solo para asegurarse de que Vera pudiera seguir el ritmo. Los vecinos de aquí ya me conocen bien, comentó, tendiéndole la mano para ayudarla a superar un tramo especialmente difícil. Al principio me evitaban. Pensaron que era un ermitaño loco. Con el tiempo se acostumbraron. Los ayudo con hierbas medicinales. Muchos padecen enfermedades antiguas, reumatismo. Y las medicinas aquí son escasas. No hacen preguntas innecesarias y eso me conviene. Vera lo observó mientras descendían, reflexionando sobre lo difícil que sería imaginar a ese hombre en medio del bullicio de una ciudad, rodeado de multitudes, atrapado en rutinas ajenas. Ignat parecía tallado para esas montañas, para esa naturaleza intacta, del mismo modo que ella misma se sentía hecha para sus expediciones, para sus rocas, para la ciencia que la consumía. Quizás por eso se entendieron tan rápidamente, dos espíritus solitarios, cuya verdadera vida palpitaba lejos del ruido humano. ¿Qué harás ahora?, preguntó Ignat, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Iré a la policía, respondió Vera con firmeza. Mikhail necesita responder por lo que hizo. No solo por mí, sino por lo que intentó robarnos a todos. Ese depósito es patrimonio nacional. Pertenece al pueblo.
Ignat asintió con los labios apretados formando una línea tensa. Será difícil probar un intento de asesinato sin un cadáver, admitió. Pero estoy dispuesto a declarar. Les contaré sobre el colapso, sobre cómo lo encontré, sobre nuestro viaje hasta aquí. Lo importante es que crean en ti. Vera le tocó el brazo, agradecida. Gracias. Por todo. Gorny los recibió con miradas sospechosas. La llegada de Ignat, acompañado de una mujer desconocida, provocó un murmullo ahogado entre los vecinos. Vera sintió miradas curiosas sobre ella, pero, después de todo lo que había enfrentado, el juicio de los demás le parecía insignificante. Ignat saludó con un gesto de cabeza a algunos de los ancianos, un hombre de espesa barba y cabello gris, una señora junto al pozo que agitaba un pañuelo a modo de saludo. Philippech llamó dirigiéndose a un hombre delgado y con ropa gastada. ¿Dónde más estaría? Donde siempre, refunfuñó el otro. En el correo desde la mañana. Aunque a esta hora debería estar durmiendo una siesta. Después de todo, los crímenes aquí son raros. Se dirigieron a un edificio bajo de una sola planta con una bandera descolorida y un cartel que anunciaba, comisarías de policía local. En el interior, el mayor Jurabliov, un hombre de rostro amable y ojos cansados, dormitaba sobre la mesa. El sonido de la puerta le hizo sobresaltarse y fingió un aire de inmediata ocupación al ver a los visitantes. Ignat. Exclamó ella, sinceramente feliz de reconocerlo. ¡Qué sorpresa! Y no vino solo, ¿eh? ¿Ha encontrado finalmente una pareja para su cueva? El chiste quedó en el aire. Ignat meneó brevemente la cabeza. No es momento de bromas, Sergeyevich. Tenemos un asunto serio. Señaló a Vera. Soy Vera Matveyevna Seversova, geóloga del Instituto Regional. Su marido intentó matarla, provocando un derrumbe en la cueva donde trabajaba. Lo encontré y lo traje de otra manera. Jurabliov miró a Vera y luego a Ignat, como si intentara descifrar si se trataba de un acto. Entonces Matveyevna, repitió, empujando una silla hacia ella. Siéntate y cuenta todo en orden. En 30 años de servicio, lo he visto todo, pero un marido que entierra viva a su esposa en una cueva. Eso es nuevo. Vera le contó cada detalle, el viaje, el descubrimiento del yacimiento, la traición de Mikhail, el milagro de su supervivencia gracias a Ignat. El policía escuchó atentamente anotando algo en una vieja libreta. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. Espera un momento, interrumpió hojeando un libro de incidentes. ¿Severtsov, dijiste? Mijail Andreyevich. Vera asintió, tensa. Hace 3 días tuvo un accidente en la montaña. El policía señaló una nota. Llamó desde el centro regional. Dijo que usted había muerto en un deslizamiento de tierra y que el cuerpo era inaccesible por el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra. Pasé la información a los rescatistas, pero ni siquiera se movieron. Si no hay posibilidad de salvar a la gente con vida, ¿por qué arriesgarse?, dijeron. Un escalofrío recorrió a Vera. Sabía que Mikhail declararía su muerte, pero escuchar la confirmación fue como ser enterrada viva. Como si ya no existiera, como si su nombre ya hubiera sido borrado del mundo. Eso no es todo, prosiguió Jurabliov, levantando el viejo teléfono. Llamaré a un colega de la región. Después de una breve conversación, dejó el dispositivo con expresión seria. Su esposo ya inició el trámite para obtener su certificado de defunción. Por ley, en estos casos hay que esperar al menos 6 meses, idealmente 1 o 2 años. Pero al parecer, tiene contactos en la administración regional. Los papeles ya están en marcha. Vera se cubrió la cara con las manos. 30 años juntos. 30 años de vida compartida. Y ahora, con tanta frialdad, con tanto cálculo, lo borró como si fuera un molesto obstáculo en su camino hacia la fortuna. ¿Qué hacemos ahora, Iván Sergeyevich?, preguntó Ignat en voz baja. El policía se rascó pensativamente la barbilla. Necesitan ir a la capital regional. Allí debe presentar una denuncia formal, someterse a un examen forense y seguir los procedimientos. Te llamaré ahora mismo para avisarte. Miró a Vera. Hoy pasarás la noche en nuestra posada. Mañana toman el autobús postal a las 8 de la mañana. Pasa por aquí puntualmente.
La posada de Gorni era una pequeña casa de 2 pisos en las afueras del pueblo. Se alquilaron 2 habitaciones en el piso superior a personas externas, generalmente maestros en misiones o turistas excepcionales. La propietaria, una mujer de pocas palabras y de unos 60 años, les entregó las llaves y las sábanas limpias. La cena es a las 6, anunció secamente. Si llegan tarde, no comerán. En la pequeña pero impecable habitación, Vera finalmente pudo hacer lo que había deseado durante días, llamar a su hija. La dueña de la posada le prestó a regañadientes su teléfono móvil. Solo por unos minutos, advirtió. Mis créditos son caros. Eran las 9 de la noche en Gorni, lo que significaba el amanecer en Vancouver. Vera esperaba que Katia no se hubiera ido todavía a trabajar. Mi corazón latía más rápido mientras esperaba que contestaran la llamada. ¿Hola? La voz adormecida de su hija la transportó, en un instante, a través de montañas y océanos. Katiucha. Soy yo, mamá. Su voz tembló. ¿Mami? Katia despertó al instante. ¿Qué pasó? ¿Por qué llamas desde un número desconocido? Querida, Vera se tragó las lágrimas. Escuche atentamente. Tu padre intentó matarme. Hizo que la cueva se derrumbara y me dejó allí para morir. Silencio al otro lado de la línea. Luego un grito ahogado. Mamá, ¿hablas en serio? ¿O es alguna broma macabra? Es grave, hija mía. Me salvó un hombre que vive en la montaña. Salimos por un río subterráneo. Mañana voy a la capital regional a poner la denuncia en la policía. Dios mío. Gritó Katia. Vera escuchó sus sollozos y sintió que se le rompía el corazón ante la imposibilidad de abrazarla, consolarla, protegerla. Mamá, siempre dije que le pasaba algo. Siempre lo sentí. ¿Por qué no me escuchaste? Perdóname, niña mía, susurró Vera. Pensé que estaba haciendo lo correcto preservando a la familia. Voy a tomar el primer vuelo, declaró Katia con firmeza. Envíame la dirección donde puedo encontrarla. Vía WhatsApp como siempre. Katiucha, no necesitas dejar tu trabajo, tus hijos. Mamá, la interrumpió la voz de su hija, metálica. No discutas. Voy. Punto final. Cuando colgó, Vera permaneció inmóvil, mirando por la ventana las montañas que se oscurecían. Fue extraño. A lo largo de su vida, ella había sido el refugio seguro de su hija. Ahora, de repente, los papeles se invirtieron. Katia fue quien mostró fuerza, determinación. Tenso, casi un susurro lleno de indignación. Estuvo aquí ayer, Vera. Vino a buscar sus documentos, sus proyectos. Dijo que necesitaba cerrar cosas por respeto a la memoria de su esposa. Una pausa pesada. Y ahora me dices que todo esto fue un engaño. Vera cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra como una piedra en su pecho. No fue un engaño, Valia. Era un plan. Un plan frío y calculado. Respiró hondo, tratando de mantener la voz firme. Sabía que sin mi cuerpo, nadie cuestionaría la versión del accidente. Y con mi muerte el meistoramento sería solo suyo. Al otro lado de la línea se escuchó un sollozo ahogado. Valentía Sergeevna, siempre tan pragmática, pareció desmoronarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué él? Dedicaste tu vida a ese hombre. Los artículos que escribiste para él, las expediciones que organizaste para él, las noches de insomnio corrigiendo sus informes. Lo sé, interrumpió Vera con la voz ronca. Y eso es exactamente lo que más duele. No fue un crimen pasional ni un estallido de ira. Fue matemática. Para él, yo era solo una variable más en la ecuación. Un obstáculo a eliminar. Silencio. Luego un suspiro tembloroso. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Vera miró el reloj que colgaba de la pared gris de la oficina. Casi la hora del almuerzo. En apenas unas horas estaría cara a cara con Mikhail. Ahora, respondió con una tranquilidad que yo no sentía, voy a mirarlo a los ojos y esperar que por primera vez en 30 años me vea. No la esposa conveniente, no la colega servicial, sino la mujer que sobrevivió a su traición. Y eso lo enterrará vivo con la verdad. Apagado.
Las manos temblaron levemente. BY la miraba con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Enfrentarse a un hombre como él no es fácil. Siempre tienen un plan B. Vera sonrió una sonrisa amarga, casi imperceptible. Yo también lo tengo. Señaló a Ignat con un gesto discreto. Y no cuenta con una cosa, Mikhail cree conocerme. Pero él nunca supo quién era yo realmente. Ignat asintió, sus ojos oscuros brillaban con silenciosa comprensión. Había visto a mucha gente destrozada por las montañas, pero Vera se estaba reconstruyendo ante sus ojos, como un río que, después de una crecida, encuentra un nuevo curso. Vamos, dijo BY, cerrando la carpeta. Debe estar en camino. Preparamos un salón para el enfrentamiento. Pero recuerda, cualquier señal de amenaza, cualquier gesto sospechoso, intervendré. Esto no es un duelo, es una declaración. Vera no respondió. Ella ya estaba en otro lugar, no en la sala impersonal de la comisaría, ni en las ruidosas calles de la ciudad, sino en esas últimas horas en la cueva, cuando la oscuridad y el silencio le enseñaron que la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse de otra manera. La puerta se abrió. Pasos firmes resonando en el pasillo. Una voz familiar y autoritaria, discutiendo algo con el policía que lo acompañaba. Absurdo perder el tiempo en esto. Mi esposa está muerta y estos charlatanes están intentando. La voz se detuvo abruptamente. Porque por primera vez en 3 décadas, Mikhail Andreyevich Severtsov vio a Vera. Y ella sonrió. El rostro de Mikhail se endureció al escuchar las palabras de Vera. Había empezado a interesarse por su investigación y por los derechos del descubrimiento, preguntándose si, como heredero, podría reclamar una parte de los beneficios de la exploración. En ese momento Vera pensó que era extraño, pero lo atribuyó al dolor, al shock de la pérdida. Sí, Valia, confirmó ahora, en voz baja pero firme. Exactamente así. Después de la conversación con el director del instituto, BY se volvió notablemente más activo. Se puso en contacto con sus colegas, organizó una vigilancia discreta sobre Mikhail y ordenó que se recogieran todos los documentos relacionados con el accidente. ¿Dónde pasarás la noche?, preguntó finalmente. Puedo conseguir una habitación en la casa de huéspedes del órgano. Pero antes de que Vera pudiera responder, el viejo móvil de Ignat vibró. Miró la pantalla sorprendido como si no esperara esa llamada. Lida, respondió después de un momento. Sí, estoy en la ciudad. Para trabajar. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Escuchó durante unos segundos, mientras su rostro se iluminaba. Por supuesto, gracias, dijo Egorich. Anoto la dirección. Al colgar, explicó, Liudia Karpovna, mi ex colega del Ministerio de Emergencias, trabaja aquí como despachadora. Una conductora de autobús comentó que yo había llegado y me invitó a quedarme con ella. La casa de Liudia Karpovna era un modesto apartamento de 2 habitaciones en un edificio de hormigón en las afueras. Una mujer de constitución robusta, pelo corto y ojos vivaces, los recibió como si fueran hijos pródigos que finalmente regresaban. Ignat Petrovich, exclamó ella, envolviéndolo en un abrazo de oso. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? Entra, entra. ¿Por qué estás parado en la puerta? Vera observó fascinada, cómo el austero ermitaño que había conocido se transformaba en presencia de aquella mujer. Ignat sonrió e incluso bromeó un par de veces. Estaba claro que los unía una vieja y cálida amistad. Lidotechka, ella es Vera Matveyevna, presentó. Ya lo sé todo, interrumpió Liudia Karpovna, agitando la mano. Egorich me contó por teléfono lo que escuchó en el autobús. Qué horrible, Dios mío. Pero no te preocupes, encontraremos la manera. Mi casa es tu fortaleza hasta que todo se arregle. Y ese bastardo todavía va a ver. Vera no pudo evitar sonreír. Ese desconocido en apenas unos minutos, se había puesto de su lado sin dudarlo, había creído en ella, le había ofrecido apoyo. Después de todo lo que había pasado, esa confianza incondicional fue como un bálsamo para un alma herida. El día siguiente fue un maratón de reuniones. Por la mañana llegó el abogado designado por Bistrov, un jurista experimentado y conocido por su tenacidad en los tribunales.
El proceso de declaración de muerte sin cadáver lleva al menos 5 años, explicó, hojeando los documentos. Solo se puede acortar en casos excepcionales, como en catástrofes o desastres naturales con muchas víctimas. Su marido claramente intenta acelerar el proceso mediante influencias. Esto por sí solo justifica una investigación. Por la tarde, Vera fue visitada por colegas del instituto, geólogos con quienes ella había trabajado durante años. Trajeron copias de todas sus investigaciones, acreditando su autoría en el descubrimiento del depósito de escandio. Solo usted conoce las coordenadas exactas y la composición mineral, afirma Stepanov, director del laboratorio. Todos declaramos que sin su participación, la exploración es imposible. Incluso si usted hubiera fallecido, no le permitiríamos apropiarse de su descubrimiento. Esas palabras de apoyo fueron como una inyección de energía. Por primera vez en años, Vera sintió que no estaba sola. Que había gente dispuesta a luchar junto a él. Por la noche llegó BY con noticias. Hemos establecido vigilancia sobre su marido, anunció. Y lo interesante es que en 2 días organizó una reunión con inversores extranjeros en el lugar del derrumbe. Al parecer pretende mostrar el depósito, mostrar muestras. ¿Cómo es esto posible?, exclamó Vera. La entrada está bloqueada. Exactamente, asintió Bistrom con una fría sonrisa. Una prueba más de que tu versión es cierta. Si conoce otra entrada, es porque ya estuvo allí antes. Sin ti. Todo esto forma un cuadro de crimen premeditado. Necesitamos atraparlo en el acto. Propongo una operación de captura en el acto. Esa noche Vera llamó a su hija por videollamada, utilizando la libreta que le prestó Liudia Karpovna. Katia apareció en pantalla con el rostro abatido y los ojos hinchados por el llanto, pero su voz era firme. Tomo el primer vuelo, mamá. Agárrate fuerte. Siempre estuve a tu lado. Siempre estuve. Esas palabras, que parecen llenas de apoyo incondicional, hicieron llorar a Vera por primera vez en días, no de dolor ni desesperación, sino de alivio, de gratitud, como un niño que finalmente se permite soltar una carga. El día siguiente se dedicó a los preparativos de la operación. Ignat ayudó a los investigadores a trazar el camino hasta el lugar del derrumbe, explicando las particularidades del terreno. Vera observó sorprendida cómo él cambiaba para retomar su papel de salvador. Sus movimientos ganaron precisión, su voz recuperó confianza, sus ojos brillaron. Era como si el tiempo hubiera retrocedido y frente a ella ya no estuviera un recluso, sino un profesional de primer nivel. La noche anterior a la operación, caminaron juntos por la ciudad. Agotados por las reuniones y los planes, caminaban tranquilamente por las calles, observando los escaparates, los transeúntes, las primeras estrellas que aparecían entre la niebla urbana. «¿Sabes, Vera Matveevna?», dijo de repente Ignat en voz baja, «pensé que mi vida terminó hace 5 años. Ahora siento que puede comenzar de nuevo». Ella lo miró. A la luz de la farola, su rostro parecía más joven. Las arrugas se suavizaron y las luces de la ciudad se reflejaron en sus ojos. «¿Quién hubiera pensado?», respondió igualmente tranquilo, «que una traición que se suponía iba a matarme terminaría dándome una nueva vida». «El mundo es extraño, ¿no?». Se detuvieron en un puente sobre un pequeño río. Abajo, las aguas oscuras mecían los reflejos de las farolas. La ciudad avanzaba a su ritmo, apresurada, indiferente, llena de vidas que amaban, traicionaban, esperaban, se rendían. Y ellos, 2 casi desconocidos unidos por un dolor común y una esperanza compartida, sintieron nacer algo entre ellos. No era amor, todavía no, sino una comprensión profunda, a veces más valiosa que cualquier pasión. El día de la operación amaneció con un cielo tan despejado y cálido que parecía improbable que fuera mitad de temporada. El sol bañaba las laderas de las montañas, convirtiendo las cimas amarillas y rojas en oro líquido. El grupo formado por los investigadores Vera e Ignat recorrió el camino familiar. Durante todo el camino, Vera se sintió inusualmente tranquila. Sin miedo, sin sed de venganza, sin siquiera ansiedad. Solo una certeza casi solemne de que ese día se haría justicia. Cerca del lugar del derrumbe, donde el sendero se ensanchaba hasta convertirse en un pequeño claro, Bistrom les dio la señal de que se dispersaran. Vera e Ignat permanecieron apartados, escondidos entre la espesa vegetación.
Los agentes ocupaban posiciones estratégicas, invisibles, pero dispuestos a actuar a la primera orden. Esperaron alrededor de 1 hora. Finalmente se escuchó el sonido de motores. 2 vehículos todoterreno subían por el sendero. Desde el principio llegó Mikhail, elegante con su traje caro, que sin embargo parecía ridículo en aquel entorno montañoso. Detrás de él 3 hombres vestidos con ropa formal, claramente extranjeros en su acento y rasgos. Señores, comenzó Mikhail, su voz llena de calculada confianza y un toque de dolor socialmente apropiado, hemos llegado al lugar. Aquí se encuentra un depósito único de escandio, uno de los elementos más raros y valiosos del mundo. Hizo una pausa dramática. Y aquí también perdió la vida mi esposa, una brillante geóloga, descubridora de este tesoro. Los extranjeros asintieron con expresiones de simpatía, observando la entrada bloqueada a la cueva. Mientras tanto, Mikhail abrió su maletín y sacó algunos documentos del interior de la carpeta de cuero desgastada. Mi difunta esposa era una geóloga brillante, prosiguió con un suspiro que parecía llevar el peso de años de convivencia. Quiero que tu descubrimiento beneficie a la gente. Como heredero legal obtuve todos los derechos de explotación. Aquí tenéis los documentos que lo prueban. No terminó la frase. Detrás de las rocas surgió una figura imponente, Stepan Arkadevich Bistrov, con identificación policial en una mano y una orden de arresto en la otra. Mijail Andreevich Severtsev, anunció con voz firme y contundente. Está usted detenido bajo sospecha de intento de asesinato de su esposa, Vera Matveyevna Severtseva. El rostro de Mikhail palideció. Una máscara de incredulidad se desmoronó en sus rasgos. ¡Qué absurdo! Mi esposa murió en un deslizamiento de tierra. Fue un accidente. Fue entonces cuando, como un fantasma materializado por el recuerdo, Vera surgió de su escondite entre las piedras. Por un instante el mundo pareció suspendido en el tiempo. Mikhail la miró con los ojos muy abiertos, blancos de terror, como si estuviera viendo una aparición. Los extranjeros intercambiaron miradas confusas, murmurando en sus idiomas. Los agentes permanecieron tensos, dispuestos a intervenir ante cualquier señal. Zdrasbuy, Misa, dijo Vera, con una calma que cortaba como una espada. No esperabas verme, ¿verdad? Su reacción fue patética por su previsibilidad. El shock inicial dio paso a una alegría forzada, casi grotesca. Verochka. ¿Estás vivo? Se adelantó con los brazos abiertos, como si quisiera abrazarla. Esto es un malentendido. Pensé que habías muerto en el colapso. Te busqué yo. Vera dio un paso atrás, impidiéndole acercarse. No, Misa. Vi todo. Escuché todo. Su voz no tembló, pero cada palabra era un cuchillo. Estas rocas te mantendrán caliente, Verochka. Siempre amaste tus piedras más que a mí. ¿Recuerdas estas palabras? El rostro de Mikhail se contrajo como si le hubieran arrancado la piel. Por un segundo sus ojos ardieron con un odio tan puro que Vera se estremeció. Pero se recuperó rápidamente como siempre lo había hecho. Eso es mentira. Alguien los engañó. Tengo testigos. ¿Documentos? Mijail Andreevich, interrumpió Bistrov, impasible. Tenemos motivos suficientes para el arresto. Tienes derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podría usarse en su contra en los tribunales. Mientras el investigador le leía sus derechos, un agente le puso esposas en las muñecas. Los inversores extranjeros se retiraron, hablando agitadamente en sus idiomas, algunos tomando fotografías con sus teléfonos móviles, otros exigiendo traductores y abogados. Uno de ellos, un hombre de cabello plateado y traje impecable, observaba a Vera con una mezcla de asombro y algo cercano a la admiración. Vera observó la escena como si fuera una espectadora distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. No había triunfalismo, ni sed de venganza, ni siquiera la amarga satisfacción que había imaginado sentir. Solo un sabor complejo de amargura y liberación, como si se hubiera roto una cadena invisible. A su lado, Ignat permanecía en silencio, una presencia sólida y tranquila. Su mera proximidad fue un apoyo, un recordatorio para mantener la dignidad, para no dejarse llevar por las emociones que amenazaban con desbordarse. El interrogatorio de Mikhail tuvo lugar en la comisaría de policía regional.
A través del cristal unidireccional, Vera observó a su marido pasar por las fases predecibles, primero negación vehemente, luego las contradicciones en los testimonios, luego intentos de negociación, hasta que finalmente, acosado por pruebas irrefutables, se desplomó. Sí, murmuró, mirando la mesa. Quería matarla. Pero no lo entiendes. Tenía deudas. Los acreedores amenazaron mi vida. Hizo un gesto vago hacia los documentos esparcidos. Estos minerales valen millones. Yo perdí el control. No fue planeado. Sucedió. Palabras vacías. Con ellos intentó justificar 30 años de mentiras, de traición, de un crimen calculado. Vera observó la figura encorvada al otro lado del cristal y susurró, más para sí misma que para nadie: viví con este hombre durante 30 años y no lo conocía. Pero en esa frase ya no había amargura. Solo una fría comprensión del hecho y una extraña ligereza, como si una niebla se hubiera disipado, revelando un horizonte que, aunque incierto, finalmente era real. Ese pesado capítulo se cerró. Comenzó otro desconocido y aterrador, pero por primera vez en mucho tiempo, Vera sintió que era suyo. Lo que la esperaba al regresar de la expedición no era su hija adolescente, que se había ido con una medalla de la Olimpiada de Química en el bolsillo, sino una joven decidida, de mirada fija y una declaración inesperada: pensé que te habías ido por culpa de Mischa. Las palabras salieron lentamente de los labios de Vera, llenos de años no dichos. Por su constante descontento, la ironía que cortaba como una cuchilla, la forma en que él la puso como ejemplo para sus colegas, pero nunca la elogió a puerta cerrada. Katia meneó la cabeza entrelazando los dedos en un gesto que Vera reconoció al instante, el mismo que hacía de niña, cuando la ansiedad la invadía. Papá fue solo la excusa. Su voz era firme, pero sus ojos escudriñaban el horizonte, como si allí pudieran descubrir el pasado. De hecho, huí de mí mismo. Por miedo a no ser nunca tan fuerte, tan completo como tú. Se escapó un suspiro tembloroso. En las cenas en el instituto todo el mundo hablaba de tus descubrimientos, de tu valentía, de lo excepcional que eras. Yo era simplemente la hija que debía estar a la altura. Una copia descolorida de la gran geóloga Vera Seversova. No había amargura en sus palabras, solo la calma de un dolor ya curado. Vera encontró la mano de su hija y la apretó con los dedos temblorosos. Y siempre temí no ser una madre suficiente. Habiendo dado a la ciencia los momentos que deberían haber sido tuyos, tu primer paso, que me perdí en un simposio, tu graduación, pospuesta por una expedición, tu ingreso a la universidad, cuando estaba sepultada en informes. Con cada veta de mineral que descubrías, perdía un pedazo de tu vida. ¿Entiendes? Entre ellos se hizo un silencio que ya no era pesado como antes, sino cálido, lleno de una comprensión que no necesitaba palabras. Katia finalmente levantó los ojos, húmedos, y apareció una sonrisa tímida. Somos una familia complicada. Su voz adquirió un tono juguetón. Pero ¿sabes? Prefiero 1000 veces una madre como tú, apasionada, auténtica, fiel a lo que hace, que una damisela indiferente que se pasaría horas al teléfono cotilleando sobre mi vida. Además, sus ojos brillaban con picardía, los genes geológicos hablaban más fuerte. No hay manera de escapar de ellos. Fue entonces cuando el teléfono en el bolsillo de Vera vibró insistente. Ella dudó. No quería romper ese raro momento de sinceridad, pero el dispositivo no se callaba. Sí, te escucho, respondió finalmente con un suspiro. Los segundos transcurrieron mientras escuchaba con el rostro impasible. Entendido. Gracias por la información. Colgó y se quedó mirando la taza de té ahora fría, sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la mesa. ¿El juicio? Aventuró Katia. Vera asintió. Condena. 10 años de régimen cerrado por intento de asesinato. Todos sus bienes fueron bloqueados para saldar sus deudas. Otro silencio. Esta vez no hubo triunfo ni venganza en él, solo una tranquila aceptación de lo inevitable. Se ha hecho justicia, murmuró Vera, como si hablara más para sí misma. Esa ya no es mi historia. Y era verdad. Durante los últimos meses, la imagen de Mikhail en su memoria se había desvanecido, como una fotografía abandonada al sol. Lo que alguna vez fue una pesadilla opresiva ahora no era más que una sombra sin poder sobre el presente. 30 años que parecían una fortaleza inquebrantable resultaron, al fin y al cabo,
solo una etapa, un paso necesario para llegar allí, entre las montañas de la primavera, al borde de una vida que recién comenzaba. La mañana siguiente los recibió con un cielo despejado y un canto de pájaros cristalino. Vera se despertó temprano, como de costumbre, y cuando salió al balcón se quedó helada. Al pie del complejo de investigación, junto a un jeep con la insignia del Ministerio de Emergencias, había una figura que reconocería entre mil. Alto, esbelto, con una barba bien cuidada que resaltaba los llamativos rasgos de su rostro. Ignat levantó la cabeza como si sintiera su mirada, y saludó con la mano. El corazón de Vera se aceleró, inexplicablemente como en su juventud. Bajó apresuradamente las escaleras, casi tropezando con los pies, y se detuvo a unos pasos de distancia, consciente de repente de su cabello despeinado por la mañana. Ignat Petrovich. La voz era más baja de lo previsto. Él sonrió, un gesto que iluminó su rostro transformado. El cansancio de antaño había dado paso a un vigor renovado, su piel tenía un tono saludable, sus hombros estaban levantados con confianza y su uniforme de rescate le quedaba como una segunda piel, como si nunca lo hubiera dejado. Estaba pasando por aquí, explicó con un brillo en los ojos que delataba verdades a medias. Estamos entrenando con los nuevos reclutas cerca. Decidí pasar a ver cómo les iba y cómo iba la investigación. Vera no necesitó forzar una sonrisa. Me alegro de verte. Y fue sincero. ¿Volviste a MCHS? Él asintió. Como instructor consultor, enseño a los jóvenes cómo sobrevivir en la montaña. Se le escapó una risa seca. Ya no me llevan al campo. Edad se encogió de hombros sin amargura, pero incluso eso es una bendición. Y todo gracias a ti, Vera Matveevna. Al salvarte terminé salvándome a mí también. Desayunaron juntos, Vera, Katia e Ignat. Hablaron de trabajo, del proyecto del Parque Natural, de planes de futuro. Pero detrás de las palabras prácticas, Vera sintió algo más, una corriente subterránea de significado tácito pero palpable. Cuando terminaron, Ignat les hizo una invitación inesperada. ¿Qué tal si os muestro un lugar especial? Está más arriba, en las montañas. La parte científica de la expedición ya ha terminado, ¿no? Vera no dudó. Los siguientes 2 días fueron libres antes de regresar a la ciudad. Katia, con una mirada cómplice a su madre, afirmó que necesitaba terminar un informe y se quedó en el campamento. Se fueron después del almuerzo. Ignat la guió por senderos casi imperceptibles, a veces extendiendo la mano en los tramos más empinados, otras veces simplemente señalándole una vista impresionante o una flor rara. Habló de su nueva vida, la invitación a regresar a MCHS, el reencuentro con viejos colegas, la lenta reconstrucción de su capacidad para conectarse con la gente. Vendí la cabaña, comentó casualmente. Para un joven guardabosques. Idealista, quiere vivir cerca de la naturaleza, pero sin aislarse como lo hice yo. Subieron mucho hasta que Ignat se desvió del camino principal, adentrándose en una estrecha grieta entre rocas. Vera lo siguió y de repente, más allá de un arco de piedra, el mundo se abrió en un milagro oculto, un pequeño valle enclavado entre montañas, donde un hilo de agua plateada caía desde un acantilado, explotando en miles de gotas brillantes al tocar el suelo. El suelo era una alfombra de flores primaverales, azules, amarillas, rosas, que vibraban bajo la luz del sol. Esto es magia, susurró Vera, como si el sonido pudiera romper el hechizo. Nunca le he mostrado este lugar a nadie, confesó Ignat en voz baja. Era mi refugio. Vine aquí cuando la soledad se volvió insoportable, cuando pensé que me iba a volver loca de tanto silencio. Bajaron hasta la base de la cascada y se sentaron en una roca plana, calentada por el sol. El agua, al chocar contra las rocas, creó un arco iris efímero en el velo de niebla. Sabes, Vera, rompió el cómodo silencio, las montañas y los minerales siempre han sido mi escape. Cuando mi matrimonio con Mischa se enfrió, me enterré en expediciones no solo por ciencia, sino para no ver nuestra distancia. Hoy entiendo que en el fondo, lo que importa son las personas. Para las piedras, los milenios son un abrir y cerrar de ojos. No sobrevivirán. Pero nosotros, hizo una pausa, observando el juego de luces en el agua, no podemos pasar nuestra breve vida huyendo del presente. Ignat tardó un poco en responder. Con los ojos fijos en las aguas danzantes, murmuró, Masa siempre decía que un corazón cerrado a los demás muere poco a poco. Casi muero allí, en las montañas, antes de encontrarla.
Casi me convertí en una piedra entre las piedras. El sol comenzaba a oblicuarse, tiñendo el cielo de tonos dorados cuando el sol ya se acercaba al atardecer, esparciendo chispas doradas por el valle, cuando decidieron pasar allí la noche. Ignat conocía cada piedra de aquel lugar, en cuestión de minutos recogió ramas secas, encendió un fuego y preparó un acogedor refugio bajo el saliente de una roca que sobresalía como un techo natural. La noche en la montaña llega sin avisar, sin el paulatino crepúsculo de las ciudades. Todavía era de día y de repente el cielo se convirtió en un terciopelo oscuro salpicado de millones de estrellas, tan brillantes, tan cercanas, que parecía posible extender la mano y tocarlas. Sentados junto al fuego observaron bailar las llamas, escucharon el crujir de las ramas y el murmullo lejano del río. Ignat contó leyendas locales sobre espíritus de las montañas que protegen a los buenos y castigan a los malos, sobre piedras mágicas que conceden deseos, sobre ríos subterráneos que conectan el corazón de las montañas con mares lejanos. Tal vez sean solo historias, dijo, echando más leña al fuego. O tal vez hay algo de verdad en ellos. Después de todo, algo nos guió el uno hacia el otro. Algo me hizo escuchar tu voz en esa cueva. Vera miró su rostro iluminado por el temblor de las llamas, y reflexionó sobre los caprichos del destino. Sobre cómo el dolor y la pérdida pueden convertirse en un puente hacia un nuevo comienzo. De cómo una vida que se derrumba en un instante puede reconstruirse a partir de los escombros, de las cenizas, de la esperanza. Tengo la intención de pasar el próximo invierno aquí haciendo observaciones con equipo nuevo, compartió. Y en verano quiero pasar más tiempo con mi hija y mis nietos. Vendrán desde Canadá para quedarse todo el verano. Extrañé mucho de sus vidas. Ignat tardó un poco en responder. Tras un silencio confesó. Yo tengo miedo de volver a la vida normal después de tantos años de aislamiento. Miedo a no poder hacerlo. Vuelvo a trabajar con gente, pero en el fondo sigo siendo ese salvaje de la cueva, que se olvidó de hablar de cosas sencillas. A veces me despierto en mi departamento de la ciudad y no sé dónde estoy. Busco el mosquetón que siempre colgaba junto a la cama en la cueva. Me asusto cuando suena el móvil, me estremezco ante los ruidos fuertes. Cada vez que entro en un supermercado siento que he aterrizado en otro planeta. Demasiado ocupado, demasiado brillante, demasiado ruidoso. Se le escapó una sonrisa amarga. Curioso, ¿no? Un rescatista que salvó a otros en las situaciones más extremas y ahora no puede soportar un viaje al supermercado. Vera, impulsada por un gesto espontáneo, le cubrió la mano con la suya. Ambos estamos aprendiendo a vivir de nuevo, Ignat Petrovich. ¿Qué tal si aprendemos juntos? Sus dedos temblaron, él apretó los de ella con fuerza, como ese día en la corriente subterránea. No había una pasión ardiente en ese agarre, sino algo mucho más profundo, la promesa de apoyo, de comprensión, de respeto. Una base sobre la cual se podría construir una nueva vida. Así permanecieron tomados de la mano, mientras las estrellas se deslizaban silenciosamente por el cielo, marcando el tiempo de una historia que apenas comenzaba. El amanecer llegó como el primer día de la creación. Subieron a la cima de una colina para darle la bienvenida. Los primeros rayos doraron las crestas distantes, luego descendieron lentamente por las laderas, disipando la niebla de la mañana y revelando los colores vibrantes de las flores primaverales. El valle de abajo emergió de la oscuridad como una vieja fotografía revelada, ganando contornos y brillo. Magnífico, suspiró Vera, fascinada por la danza de colores. Pensó en cómo en apenas un año, su vida había cambiado, de la traición a una esperanza renovada. Como el colapso que debería haberla matado allanó el camino para un rescate que no solo fue físico, sino también espiritual. Como el dolor de la pérdida se transformó en el regalo de un reencuentro. Ignat estaba a su lado y ella veía en sus ojos el mismo encanto por la grandeza de la naturaleza, la misma alegría serena, la misma aceptación serena de la vida en toda su plenitud. De repente se arrodilló y sacó de su mochila una pequeña caja de cedro tallada. Quería dártelo en la ciudad, pero nunca encontré el momento adecuado, dijo con un ligero embarazo. Aquí lo tienes. Vera abrió la caja con cuidado. En el interior, sobre un lecho de musgo, yacía una piedra inusual, de color azul oscuro, con vetas centelleantes que brillaban a la luz de la mañana como pequeñas estrellas. ¿Es escandio?, preguntó acercándola a sus ojos. Ignacio meneó la cabeza. No.
Es un mineral mucho más raro. Lo encontré el día que escuché tu voz por primera vez en la cueva. Los ancianos aquí dicen que piedras como estas solo aparecen cuando los destinos de las personas se entrelazan por una razón. Vera observó la piedra y le pareció que algo se movía en su interior, como un recuerdo del pasado, como una promesa del futuro, como la vida misma, cuyo fluir nunca se detiene, sin importar los obstáculos que surjan en el camino. El sol salió sobre el horizonte pintando el cielo en suaves tonos de rosa y azul. Un nuevo día comenzaba ofreciendo infinitas posibilidades, abriendo caminos que aún no conocían, pero que recorrerían juntos.